Buenas, en este vídeo vamos a instalar Windows 7 junto a un sistema. En este caso vamos a instalar Ubuntu y vamos a hacer un arranque para que podamos elegir al inicio del equipo con cuál de estos sistemas vamos a arrancar. Recomiendo comenzar por Windows, la versión que sea. En este caso vamos a probar con Windows 7, vamos a hacer el vídeo con Windows 7. Eh, Como veis, estoy en una máquina virtual. Para que sea mejor la calidad de imagen, tengo introducido el CD de Windows 7. Un segundo, lo podéis ver aquí. Tengo aquí el CD de Windows 7. Después vamos a utilizar el Ubuntu 15.10. Aún no ha salido la versión estable del 16.04. La instalación de Windows la vamos a comenzar normal. Instalar ahora. El proceso de instalación de Windows solamente va a variar en el punto de particionado. Es donde tenemos que tener una especial atención. Vamos a instalar, por ejemplo, 64 bits profesional. Vamos a aceptar los términos. Vamos a elegir personalizada. Y este es el momento de particionar. Como aparece en este vídeo, el disco duro está vacío porque es una máquina virtual recién creada. Si cuando lo hagáis en vuestro ordenador, si tenéis ya instalado algún sistema, os va a aparecer algo similar a lo que aparece aquí. Varias particiones según el sistema que tengáis instalado. Si tenéis Windows 10, pues os aparecerá aquí 500 megas. Podéis tener alguna más para datos. Eso ya es según cómo os hayan instalado el ordenador. Lo lógico es que no tengáis partición de datos y lo tengáis algo muy similar, casi idéntico a lo que aparece ahora mismo en la pantalla. Vamos a eliminar las particiones. Tened en cuenta que se va a perder todo lo que tengáis. Eliminamos las particiones y vamos a crear una partición. Como vamos a meter los dos sistemas, tenéis que hacer un pequeño cálculo del tamaño que le queréis dejar a cada sistema operativo. Por ejemplo, este disco duro es de 120 gigas. Pues le voy a dejar 60 a cada uno. Le voy a dejar aproximadamente 60 gigas a cada uno. Escribo aquí 60 gigas, 60.000 megas, con el pico de indiferente. Le podéis dejar el tamaño que quieras. Por ejemplo, le podéis dejar 80 gigas y 40 para vuestro Linux. Vuestro disco duro será seguramente de otra capacidad, de 500 gigas, da igual. Tenéis que dividirlo según os sea conveniente. Con Linux 120 gigas os va a ir sobrado. Con 60 gigas vais a poder trabajar e instalar la mayoría de las cosas que vais a necesitar y va a ir bastante bien el sistema. Incluso con 20 gigas también podéis tener un sistema Linux con lo básico. Bien, ahora como estáis viendo, tenemos la partición que crea automáticamente, donde se alojan los archivos de arranque, opciones de arranque, archivos de arranque de Windows. Esta partición no es obligatoria, pero no está de más dejarla para evitar problemas, la podéis dejar. La segunda partición es de 60 gigas y aquí es donde vamos a instalar el sistema operativo. Y como podemos leer aquí, espacio sin asignar en el disco 0. En este disco duro nos quedan 60 gigas sin haberle asignado partición. Lo vamos a dejar tal y como está. Vamos a seleccionar la partición donde queremos instalar Windows, que va a ser esta, la segunda, disco 0, partición 2, y vamos a darle a siguiente. De aquí en adelante el proceso de instalación es idéntico a instalar Windows de forma única en el sistema. Así que voy a adelantar todo esto para reducir el tiempo final del vídeo. Bien, pasado todo esto, vamos a continuar con la instalación de Windows, que aún le queda un poco para terminar. Vamos a poner un usuario, el ratón aquí, usuario, contraseña 1234, 1234, 1234.
clave del producto, si lo queréis activar ahora, yo lo voy a activar luego. Vamos a quitar esto, continuar, doméstica. Esas configuraciones son ya a juicio de cada uno. Nos vamos a centrar en la forma de particionar los equipos, los sistemas y el espacio que van a ocupar en el disco cada uno. Y la idea de que primero instalemos Windows antes de Linux es para evitar problemas en el arranque. Porque Linux nos va a crear un sistema de arranque llamado Group y lo va a gestionar desde el MBR, desde la parte, digamos, el primer sector del disco duro, desde el inicio del disco duro. Y este arranque que nos crea Linux es el que nos va a dejar arrancar también Windows. Si lo hiciésemos al revés, es totalmente posible, no hay ningún problema. Solamente que se complica un poco la cosa a la hora de reinstalar el arranque. Pero no es tan complicado como parece. Vamos a centrarnos así y ya crearé otro vídeo donde explico cómo recuperar el arranque. Por ejemplo, si formateamos Windows y dejamos nuestro Linux instalado, vamos a perder el arranque del equipo y solamente entrará en Windows, ya que Windows te machaca el arranque que te crea Linux. No sé si me he explicado bien, pero resumiendo, instalamos Windows primero y después reiniciamos con el instalador de Linux y instalamos Linux en segundo lugar. Vamos a seleccionar Ubuntu 15. Esto que acabo de hacer es equivalente a meter el disco en un ordenador. ¿Veis? Acaba de aparecer aquí que hemos insertado un disco. Pues vamos a reiniciar. Y ahora al reiniciar arrancamos desde este disco. Enlace para arrancar con el CD-ROM. Ahora sí. Creo que si actualizáis de Windows 7 a Windows 10, también os va a reventar el arranque que crea Linux. El arranque se repara con algunos comandos, solamente hay que meter un disco como este y desde aquí mismo podríamos reparar el arranque. Vamos a darle a probar. Os recomiendo que cuando utilicéis una distribución que sea instalable, que tenga Live CD, que tenga una versión live, le deis primero a la versión live y si queréis echar un ojo a la versión primero, sobre todo para comprobar de que os está reconociendo la mayoría de las cosas. No va a ir igual de fluido que cuando esté instalado, pero es un consejo, una recomendación. Si ya tenéis claro lo que vais a instalar y lo habéis utilizado antes, pues le podéis dar a instalar del tirón. Vamos a darle a este icono para que comience el instalador, para que arranque el instalador. Seleccionamos idioma, continuar. Aquí os recomiendo que lo marquéis, que marquéis estas dos opciones. Esta opción os va a dejar el sistema hasta el momento, con todas las actualizaciones hasta el momento. Y con esta vamos a instalar algunos codes, algunas cosas que tienen, digamos, un copyright. Siguen siendo gratuitos, no estamos cometiendo ningún acto delictivo, pero no tenemos el código fuente, no sabemos cómo está escrito o simplemente tiene una licencia que no pertenece a Linux. Pero de todas formas, os lo voy a recomendar porque aquí os va a instalar, creo que Flash Player también, ¿no? No recuerdo si instalaba también Flash Player, sí. Instala Flash Player, MP3 y algunos codes más. No lo especifica exactamente. También para los controladores de la gráfica. Los propietarios suelen ir mejor que los de software libre. Si vais a utilizar el sistema algo básico, pues podéis utilizar el libre.
Vale, en este punto en el que hay que tener mucho cuidado, una especial dedicación en este punto. Un poco de ojo, que aquí si se nos va la mano, después vamos a tener problemas. Tenemos que elegir más opciones. Podríamos darle a instalar Ubuntu junto a Windows 7. Esto sería la forma automática, pero de la forma automática he tenido malas experiencias con versiones muy anteriores. Quizás ahora vaya bien, pero es mejor no jugársela y saber lo que estamos haciendo. Vamos a darle más opciones, a continuar. Y ahora aquí vamos a hacerlo personalizado. La gestión de particiones no es nada complicado. A ver, tenemos aquí el espacio libre, dev SDA, esto indica que es el primer disco duro. Todos los discos duros van a ser barra dev barra y ahora aquí una identificación. Los discos duros SATA, la S viene de disco duro SATA. Si fuera un disco duro de los antiguos que iban por IDE, sería una H. En este caso, estamos emulando un disco duro SATA, pues nos indica que es un SATA. La A indica que es el primer disco duro. Si fuera el segundo disco duro sería la B, el tercer disco duro sería la C, así sucesivamente. Y ahora, dentro de él, veis que hay aquí un pequeño margen, una tabulación o espacio. Dentro de él tenemos esta partición y este espacio libre. Es decir, que este disco duro tiene una partición de 100 MB para el arranque de Windows 7, como creamos antes con el instalador de Windows. Y ahora aquí nos identifica que hay otra partición, NTFS, que probablemente es algo de Windows, aquí no nos lo especifica, nosotros ya lo sabemos que es un Windows 7. Pero tened cuidado porque podéis tener varios discos duros, no vayáis a liaros y borréis algún disco duro con datos. Vemos aquí que tenemos 63 GB, pero ocupado tenemos 13 GB. Y este es un espacio libre que no está asignado a ningún sistema de archivos. El sistema de archivos sería en este caso el tipo NTFS, FAT32 o para Linux XT4. Vamos a comenzar con el particionado para Linux. Aquí depende mucho. Vamos a crear las particiones lógicas, porque particiones primarias solamente podemos crear 4. Particiones primarias solamente podemos crear 4 y aquí tenemos ya creadas 2. Vamos a crear las lógicas o podemos crearlas... No, incluso sería más conveniente crear la primera, que será la de todo el sistema, donde instalaremos el sistema operativo, porque en Linux necesitamos dos particiones, una para el sistema operativo y otra para swap o área de intercambio, que se utilizaría como caché. La primera la vamos a crear primaria, y es la que va a tener casi todo el espacio, menos 1 giga o 2 gigas. Os voy a explicar esto. Esto va en proporción a la cantidad de RAM que tengáis. Si tenéis 2 GB de RAM, pues le vamos a dejar 2 GB de RAM a la partición swap. Incluso si tenéis más de 4 GB de RAM, no es conveniente dejar más de 2 GB de RAM. Aquí hay mucha polémica, pero yo no recomiendo dejar más de 2 GB de RAM. Por eso, de 65 GB lo voy a dejar en 63, para tener 2 GB sin particionar, 2 GB libre, para crear ahora otra partición. El tipo de la partición es primaria, la ubicación es al principio de este espacio, utilizar como ext4, que es el sistema de archivos de Linux, uno de ellos. Puedes utilizar varios en Linux. Y el punto de montaje es barra. Esto no le hagáis caso, esto es para montar particiones. Esto es para montar partes del sistema en otras particiones, es decir, podríamos tener 7, 10, 15, 20 particiones para un mismo sistema. Pero esto es algo que no está para usuario, no es necesario para un usuario normal. Así que vamos a elegir barra y nos vamos a quitar de complicaciones hasta que seamos expertos en Linux. Por lo menos tengamos algunos conocimientos más. Vale, 63 GB, comprobamos que está todo correcto, aceptar. Andad con cuidado, que si os equivocáis y empezáis la instalación, podéis borrar algo que no queráis borrar. En este caso, o si vuestro caso es que estáis utilizando un disco duro que no tiene ninguna información importante, podéis arriesgar un poco, podéis hacer varias pruebas. De todas formas, si quedase mal, volveríais a empezar sin perder nada. Aquí está lo que os comentaba. Vamos a suponer que yo tengo
4 GB de RAM, o 2 GB de RAM, o 4 GB de RAM, o más. Pues le voy a crear una partición swap de intercambio de 2 GB. Si tenéis 1 GB de RAM, pues le ponéis 1 GB de RAM. Que tenéis 500 MB, pues le podéis poner 500 MB, 1 GB de RAM. Para aplicarlo más sencillo, solamente podéis tener 4 particiones primarias. Si calculáis que vais a tener más de 4 particiones primarias, creáis las 3 primeras primarias y el resto la creáis en lógica. Teniendo en cuenta que Windows debería de quedar siempre en una primaria. Si no vais a tener más de 4, olvidad todo lo que os he contado y podéis darle a primaria. No, imaginad que solamente vais a tener estas 4. No vais a tener ninguna partición más. Que me he liado un poco, le expliqué esto porque es un poco más complejo, pero con que lo entendáis, con que entendáis lo básico, para instalar estos dos sistemas no hace falta saber mucho más. Y vale, comprobamos que tenemos las particiones bien. Y ahora vamos a seleccionar el arranque. Veis aquí que aparece el primer disco duro, primero y único en este caso, sin el número detrás. Este indica que es el disco duro completo. Si lo pusiésemos en una de estas particiones, lo que instalaría es el arranque dentro de la partición. Nosotros pretendemos instalarlo en el arranque, en el principio del disco duro. Y esto es todo. Ya continúa la instalación de Linux y automáticamente tendremos los dos sistemas preparados para usar. En cuanto iniciemos el equipo, ya podremos elegir con el que queremos entrar y a trabajar normalmente, usar el sistema normalmente. Estas son unas pequeñas configuraciones, no he ido explicándolo porque no tiene mucho que explicar. Seleccionar la región, seleccionar la distribución de teclado, nombre, vamos a poner usuario, contraseña, 1234, 1234. Vamos a quitarnos de complicaciones. Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Podéis decirle que inicie sin que os pida la contraseña, o decirle que os pida siempre la contraseña antes de iniciar sesión. Usuario. Vale, yo le voy a decir que entre automáticamente, que no me pida contraseña, y vamos a continuar. Bueno, esto ahora solamente queda esperar unos minutos. Suele ser bastante rápida la instalación de Ubuntu si vuestro equipo es relativamente nuevo en proporción a la versión que estéis utilizando. Por ejemplo, si utilizáis la versión 7 de Ubuntu porque tenéis un equipo muy viejo, pues os va a ir más rápido que instalar la 15 en un equipo viejo. En un equipo nuevo la versión 15 yo la he conseguido instalar en pocos minutos, en 3 minutos. Bien, ya ha concluido la instalación de Ubuntu 15.10. Ya hemos completado todo el proceso, ya tenemos instalados los dos sistemas y comprobaremos. Voy a sacar el CD, esto es equivalente a sacar el CD. Voy a reiniciar ahora y comprobaremos si todo el proceso se ha hecho correctamente. Parece a mí que sacar el CD demasiado rápido, da igual. Vamos a reiniciar aquí. Y al arrancar debería aparecer un menú, aquí lo tenemos. Este menú se llama GRUB. En este menú podemos elegir con el sistema que vamos a entrar. Tenemos aquí Ubuntu, opciones avanzadas de Ubuntu. Estos son pruebas de memoria, no le hagáis caso. Y por último tenemos Windows 7. Vamos a probar a entrar en Ubuntu. Vamos a comprobar que el Ubuntu sí funciona. Ya está casi dentro.
Y hemos comprobado que funciona Ubuntu. A ver si termina de cargar la interfaz para que se vea bien. Ahora sí. Ya estamos en Ubuntu. Vamos a reiniciar ahora y entramos con Windows 7. Tenemos 10 segundos para elegir. Esto se puede modificar, este menú, para cambiar, a lo mejor poner Windows arriba y que sea el primero. Cambiar el orden, cambiar los tiempos, modificar los nombres. Pero eso costará en otro vídeo que prepararé. Un poquito más complejo y hay que editar archivos manualmente en Linux. Entramos con Windows 7. El proceso, como habéis visto, no es tan complejo, no es tan complicado. Lo único que hay que tener un poco de idea es de tener idea, no, tener claro qué es lo que estamos haciendo, cuánto tamaño le vamos a dejar asignado a cada sistema operativo y en principio con tener claro qué tamaño le vamos a dejar a cada sistema operativo y cuáles son las 4 particiones que vamos a necesitar, lo tenemos ya todo resuelto. Como, como se explicaba cuando instalamos Windows, le dejamos una partición de 60 GB a Windows. Vamos a comprobar la partición. Entramos en equipo y vemos que tenemos aquí la partición de 60 GB. Desde Windows solamente vamos a ver una partición. La otra partición de 100 MB que genera Windows para el arranque no la muestra. Y las particiones donde hemos instalado Linux tampoco las muestra, porque no es capaz de leer el formato de Linux. Linux, en cambio, al revés. Linux sí es capaz de leer las particiones de Windows, pero Windows no es capaz de hacerlo. Vamos a ver todas las particiones desde aquí, desde Windows. Si nos habéis fijado, he entrado en administrar, aquí en equipo, botón derecho, administrar, y aquí vamos a entrar en administrador de discos. En esta parte nos está mostrando, creo que no, vale, nos está mostrando que tenemos varias particiones, pero que no tienen ni idea de qué es cada partición. Aquí vemos que está la primera que es reservada, que es la de 100 megas para el arranque de Windows. Y tenemos la de Windows, que es la unidad C. Aquí tenemos otra que no tiene ni idea de qué es, pero nosotros que lo hemos instalado sabemos que esta es de 60 GB y aquí es donde está instalado Ubuntu. Y esta de 2 GB es el área de intercambio o el archivo equivalente, por decirlo de alguna manera, al archivo de paginación que tiene Windows, para cuando nos quedemos sin RAM, por ejemplo. Si nos quedamos sin RAM, en vez de colgarse todo el sistema, pues usaría la RAM de nuestro equipo, de nuestro disco duro. La RAM del archivo de nuestro disco duro. Es un poco lioso, pero simplemente es una partición para que cuando nos quedemos sin RAM utilice el disco duro como si fuera RAM también. Y esto es todo.